Fijación de precios. Vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, revisará con empresarios la cadena productiva de 50 productos. Medidas restrictivas. Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos por socavar la democracia en el país. Ilegales. Vicepresidenta Delcy Rodríguez rechazó recientes sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Encuentro. Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence pide a los mandatarios de Ecuador y Brasil aumentar presiones contra el gobierno venezolano. Respuesta. Ministro Elías Jawa expresó que la Unión Europea sancionó a funcionarios venezolanos por promover la democracia el 20 de mayo. Diálogo. Claudio Fermín expresó la necesidad de conversar con el gobierno para ofrecer propuestas que resuelvan la crisis del país. Proceso. Autoridades colombianas iniciaron la entrega de los restos de los periodistas ecuatorianos asesinados por disidentes de las FARC. Debut. Louis Vuitton presenta nueva colección para hombres. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hoy tenemos el gusto de acompañarles en pantalla a Lirio Pérez Petit y Ángel López, hoy por mi colega Gregorio Rojas. Y comenzamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Táchira. Con información en materia de transporte. Allí la noticia la amplía Marinette Glot. Buenos días. Hola, buenos días. El Consejo Legislativo del Estado Táchira aprobó la discusión de una ley para implementar el pago electrónico del pasaje urbano, suburbano e interurbano debido a la falta de efectivo. El instrumento legal estaría listo en menos de 2 meses por la urgencia. Para este plan ya han habido reuniones de los parlamentarios con trabajadores del volante a fin de optimizar y agilizar su aplicación. Actualmente se coordina lo concerniente al equipamiento tecnológico para luego establecer alianzas con el sector bancario en el tema del financiamiento que se requiera. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Continuamos en Guárico. Vamos a verificar información de salud. Y le damos los buenos días a Eliezer Hernández. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos desde el Estado Guárico con información en materia de salud. Y es que la autoridad única de esta cartera, la doctora Rainer Rondón, aseguró que hasta ahora no se ha presentado ningún caso positivo de lepra. Esto debido a los comentarios que han salido en algunas redes sociales donde aseguraban que hasta 60 casos se habían registrado solo en esta entidad y uno de ellos en particular en el municipio Pedro Saraza. Además, la autoridad también destacó que no se ha registrado ningún caso de dengue a pesar de la llegada de las lluvias, señalando que en los próximos días continuarán con una jornada de fumigación para evitar la propagación de esta y otras enfermedades. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Eliezer. Continuamos en los estados Vargas y del Tamacuro. Y el primer contacto lo haremos con Orlefran Amaya. Él nos informa sobre un operativo de fiscalización en la entidad. Orlefran, buenos días. Sí, buenos días. Nos encontramos acá en el estado Vargas, donde desplegaron un operativo de fiscalización y control en las 184 panaderías de la entidad para constatar la venta y precio de los productos de primera necesidad. Durante la fiscalización fue sancionada la panadería La Flor de Pachano de la parroquia La Guaira por remarcación en los precios. Esto con una multa que superó las 2.000 unidades tributarias y el cierre temporal por 48 horas. En este sentido, las autoridades hacen un llamado a la población a realizar las denuncias correspondientes ante la Comisión de la Verdad en las instalaciones del Consejo Legislativo, la Gobernación y la SODI Vargas. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. Más de 18 toneladas de pollos beneficiados serán distribuidas a instituciones educativas. 262 escuelas recibirán alimentación a través de la Corporación Nacional de Alimentos Escolar, SENAE del Tamacuro, conjuntamente con el Gobierno Nacional, Regional y la Zona Educativa número 9. También se pudo conocer que serán distribuida la merienda escolar en el municipio Antonio Díaz. Así lo informó Ruth Rivas, coordinadora del SENAE Regional. Esta distribución se realizará cada 15 días a nivel nacional.
Desde Tucupita TV, en la cámara de Mauricio Cedeño, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. Ahora nos trasladamos al estado Zulia, donde continúan atendiendo a distintas familias afectadas por el paso de una vaguada el pasado fin de semana. Jenny Soto nos amplía. Buen día, Jenny. Buenos días. En Zulia, la alcaldía de la Cañada de Urdaneta continúa retirando escombros y árboles y atendiendo a más de 200 familias que resultaron afectadas por el paso de la vaguada el pasado fin de semana, que también dejó como saldo a 2 personas fallecidas. El gobierno regional entregó alimentos y enseres a quienes perdieron techos y viviendas. Por su parte, el alcalde Orlando Urdaneta señaló que fue activado un centro de operaciones en la sede de Poliurdaneta para recibir solicitudes de medicamentos y atención a quienes lo requieran. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que estudiantes de oposición de la Universidad Pedagógica de Maturín aspiran a cargos y representación el próximo 11 de julio. Carlos Rivas, dirigente estudiantil, expresó que estas elecciones están vencidas desde hace 2 años. Manifestó que desde hace 4 años no se realizan estas elecciones en esta importante casa de estudio que cuenta con 3 sedes en la entidad monaguense. Rivas indicó que el representante estudiantil Douglas Azócar del lado oficialista abandonó su cargo y se fue del país. Manifestó que impulsarán una nueva generación y nuevos representantes dignos que den la cara por la situación en la cual atraviesa la Universidad Experimental Libertador. Denunció que esta casa de estudio de 10 unidades de transporte solo cuenta con 1. Los baños se encuentran en pésimas condiciones, entre otras fallas generales. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Al 100% se encuentra funcionando en el municipio de Los Alias el programa Botón de Vida, aseguró el director de Protección Civil y Administración de Desastres, Joan Sandoval, quien explicó que se trata de un proyecto bandera de la alcaldía del municipio. Sandoval indicó que pese a la situación adversa que afronta el país, lograron continuar con el sofisticado programa, que consta de la entrega de un dispositivo electrónico tipo reloj a aquellas personas que sufren deficiencias patológicas y que pueden requerir una atención de emergencia en determinado momento. Explicó que con solo presionar un botón en el dispositivo se genera un llamado que es atendido por operadores en la central y una vez corroborada la emergencia se envía una unidad ambulancia que realizará el traslado a un centro de salud. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Buenos días. Amanecemos en el municipio de Camatagua, al sur del estado Aragua, donde se llevó a cabo la celebración de San Juan Bautista. La celebración inició un día antes con la víspera de San Juan y luego la natividad de San Juan Bautista como precursor del Salvador, quien reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, lo bautizó y dio la vida por él. Así lo explicó el padre Abraham Dávila Celesiano. Vale destacar que la celebración de San Juan Bautista siempre está acompañada de los tradicionales tambores, cantos y bailes afrodescendientes, para luego partir a una procesión con destino a la represa de Camatagua, para la bendición del agua, para sus feligreses y la protección de Camatagua. En este sentido, la alcaldesa del municipio de Camatagua, Elin Celis, comentó que este es el único San Juan que se pasea en agua dulce. El municipio de Camatagua cuenta con 7 años de continua tradición y que en esta oportunidad se contó con el apoyo de la Cofradía de San Juan. En la cámara, Alberci Serpa, desde Extrema TV, Jackie Pérez y Romero, Noticiero Venevisión. Avanzamos con más información en Noticiero Venevisión. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, indicó que en los próximos días realizarán reuniones con los empresarios del país con el fin de sincerar los costos de rubros importantes. Además de ello, como ustedes saben, queremos ratificar que el día miércoles, jueves y viernes estaremos celebrando una gran jornada de trabajo con todos los sectores y todas las cadenas, sectores productivos, primarios, la cadena agroindustrial, fundamentalmente, los sectores de distribución y todo el sector de comercialización del Plan 50, los rubros, de los principales rubros del Plan 50. ¿Para qué? Para que establezcamos y sinceremos la estructura de costos. El Aizami ofreció un balance de la reunión entre gobernadores y alcaldes con el presidente de la República. Aseguró que los mercados municipales se regirán por diversas normas establecidas en el nuevo manual de procedimientos. Ya iniciamos un nuevo reordenamiento tanto de la administración, del funcionamiento de los mercados mayoristas y mercados municipales.
hemos compartido con los alcaldes un protocolo, ¿verdad?, elaborado en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un manual de procedimiento para que se adecúen todos los mercados a las normas elementales de esos espacios, normas comunes, elementales de funcionamiento, organización, comercialización. En este sentido, el vicepresidente destacó que la meta del gobierno nacional es llegar a los 97 mercados municipales supervisados en todo el territorio nacional. La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos por considerarlos responsables de socavar la democracia en el país. Las sanciones afectan a funcionarios de distintos entes gubernamentales e implican la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de bienes. Con esta decisión asciende a 18 el número de funcionarios sancionados por la Unión Europea. Las medidas forman parte de la política de la Unión Europea al considerar que las elecciones del pasado 20 de mayo no fueron libres ni transparentes. En su reunión de finales de mayo, los ministros europeos acordaron tomar más medidas restrictivas, selectivas y reversibles que no perjudiquen al pueblo venezolano. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las recientes sanciones impuestas por la Unión Europea hacia funcionarios venezolanos. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez recalcó que las medidas tomadas por dicho organismo internacional son completamente ilegales, por lo que ratificó su determinación a defender la paz, la democracia y la independencia nacional. Destacó que ninguna amenaza o medida arbitraria doblegará el compromiso que tiene el gobierno nacional con el pueblo de Venezuela. Asimismo, Rodríguez exhortó a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, a evidenciar los supuestos bienes que tiene la vicepresidenta en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los mandatarios de Ecuador y Brasil aumentar las presiones contra el gobierno venezolano. En su tercera gira por los países latinoamericanos, Pence se reunirá con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y con el jefe de Estado brasileño, Michel Temer. Asimismo, indicó que durante su recorrido de 4 días aprovechará la oportunidad de visitar a las víctimas del volcán de fuego en Guatemala. El ministro de Educación, Elías Jauja, rechazó las sanciones emitidas por la Unión Europea contra diversos funcionarios venezolanos. A través de su cuenta en Twitter, aseguró que la Unión Europea lo sancionó por haber presidido la comisión presidencial que promovió la elección democrática del pasado 20 de mayo. Resaltó que se siente tranquilo luego de que el voto de los venezolanos acabara con la violencia provocada en el país el pasado año 2017. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, reiteró la propuesta de dolarizar los salarios como única medida que permita a los venezolanos proteger sus ingresos frente a la hiperinflación. Manuel Covela tiene los detalles. El diputado a la Asamblea Nacional aclaró que la indexación de los sueldos planteada en una ley que aprobó el Parlamento en 2016 no supone que los ciudadanos perciban sus ingresos en dólares, sino que se tome como base una tasa en la divisa estadounidense para que la remuneración en bolívares sea suficiente. Porque en Venezuela todo está dolarizado. Y aunque usted pague en bolívares, está pagando un referente en dólares. Y cuando va a comprar un caucho, que lo está comprando al precio internacional. Y por eso en el proyecto de ley que propusimos, hablábamos de un margen de salario muy bajo, por cierto, sigue siendo el más bajo de América Latina, pero un margen de ingreso de $60 al cambio oficial. El parlamentario considera que los incrementos salariales que decreta el gobierno nacional, lejos de proteger el poder adquisitivo de los venezolanos, profundiza el incremento acelerado de los precios. En Venezuela un trabajador, después del aumento anunciado por Nicolás Maduro, necesita nada más y nada menos que 42 salarios, ingresos integrales, es decir, salario más cesta ticket, para poder cubrir la canasta alimentaria, que no es la necesidad completa de una familia, simplemente el tema de la alimentación. Y necesitan 3 años y medio de trabajo para poder cubrir la canasta alimentaria de un mes. Guanipa informó también que en los próximos días la Mesa de la Unidad Democrática anunciará una agenda de actividades destinadas a apoyar a los diferentes sectores sociales que exigen mejores condiciones de vida. En la sede de Primero Justicia, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El gobierno de Venezuela denunció que la Unión Europea atenta contra la paz política en el país al imponer sanciones contra 11 altos funcionarios del Estado. Mediante un comunicado, el gobierno nacional tildó la medida del bloque comunitario como una
franca intromisión en los asuntos internos del país que atenta contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos. El gobierno venezolano asegura que la Comunidad Europea confirmó una total subordinación al gobierno de Estados Unidos. En este sentido, el Ejecutivo reitera que no aceptará amenazas de ninguna potencia extranjera. Aseveró que Venezuela responderá proporcionalmente todas las agresiones, haciendo respetar el principio de no injerencia, el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa en Colombia confirmaron que 3 de los 4 cadáveres encontrados el pasado 21 de junio en el área de Tumaco pertenecen al equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador. Por tal razón, las autoridades informaron que se dio inicio al proceso de entrega de sus cuerpos al gobierno ecuatoriano. Asimismo, el canciller de Ecuador, José Valencia, catalogó como condenable desde cualquier punto de vista la toma de rehenes y la muerte de los periodistas. En representación del jefe de Estado de ese país, envió las condolencias y su solidaridad a las familias de los fallecidos. La nota de protesta se encaminó a eso, a que las redes sociales no es un canal por respeto y también por seguir los protocolos para informar a los familiares. Los resultados definitivos, los de ADN, los que se entregaron hoy día a los familiares, fueron efectivamente comunicados primero a ellos por las autoridades forenses de Colombia, que es el procedimiento y el protocolo. Destacó que se cumplió con todos los protocolos internacionales para tratar este tipo de casos, donde realizaron diversos exámenes y experticias para llegar a esta conclusión. Bueno, con esto vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con más información, quédense allí. Seis y 51 minutos de la mañana. Continuamos. El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, aseguró que el informe emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, sobre Venezuela es ilegal y no tiene fundamento jurídico. El diplomático acusó al alto funcionario de la ONU de utilizar fraudulentamente los recursos que proveen los Estados miembros del organismo para levantar informes falsos en contra de Venezuela, tratando de alimentar la campaña internacional que, a su juicio, promueve el gobierno de Estados Unidos con aliados regionales con el propósito de desestabilizar la democracia venezolana. Reiteró que la administración estadounidense utiliza el tema humanitario como pretexto para eventualmente producir una incursión foránea militar en Venezuela y advirtió que también han intentado utilizar a la Organización de Estados Americanos para lograrlo. El dirigente político Claudio Fermín expresó la necesidad de entablar un diálogo serio con el gobierno para ofrecer respuestas que resuelvan la crisis por la que atraviesa el país, como respuesta sobre el proyecto de constitución a la Asamblea Nacional Constituyente. Aseguró que el movimiento político lanzado por el ex candidato presidencial Henry Falcón trabaja en ofrecer planteamientos que traigan soluciones a la situación del país, a su vez que destacó la conformación de un nuevo espacio llamado Concertación para el Cambio, donde buscan presionar al gobierno sobre temas concretos, entre ellos la nueva constitución que debería estar redactando la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, afirmó que se necesita cambiar a Venezuela, pero con expectativas realistas. Este 27 de junio, Día del Periodista, Noticiero Venevisión cede sus espacios informativos para rendir un merecido homenaje a los profesionales de la comunicación social en Venezuela. El jueves, como siempre, estaremos presentes en el lugar donde se produzca la noticia para llevar a todas las regiones del país el acontecer de Venezuela y el mundo, fortaleciendo nuestro lema, información justa y balanceada. Felicitaciones a los periodistas en su día. Felicidades, Lirio. ¿Cuántos años en Venevisión ya? Son 18. Te la puse ininterrumpidos. En aprieto para sacar la cuenta. No, para nada, que saquen cuenta. Yo tengo 3 aquí en Venevisión compartiendo contigo. Felicidades también por tu labor. Y nos adelantamos un poquito, es mañana, pero felicidades a todos los colegas. Vamos a la pausa. El jueves. ¿Es el jueves? No, mentira. Mañana, Miércoles 27. Mañana. Es que uno no se detiene. El Día del Periodista es cuando uno trabaja más. Por eso es que estamos con la fecha un poquito enredados. Ya venimos. Venimos con más información en breve. De
vuelta con más información. Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura que el gobierno nacional toma medidas para enfrentar el alza de precios de los alimentos y garantiza el acceso a la población a los productos básicos a través de los CLAP. Liz Flores nos amplía. Explicó el líder chavista que desde el PSUV ayudan a la población por la situación económica. No solamente en la distribución de los CLAP, ahí están todos nuestros jefes de calle y de comunidad, todos los días construyendo un nuevo sistema de distribución, más eficiente, más eficaz. Como lo decía el presidente, hay como dos economías. La economía rapaz, bachaquera, y la economía que estamos construyendo con el sistema de distribución de CLAP. Ahorita el presidente está planteando ir a nuevas escalas, meternos en los mercados municipales, en todos los sistemas de distribución. Pero tiene otro gran reto, que tal vez no se ve efecto a corto plazo, que es construir una nueva economía productiva. Y aquí está la clave estructural del problema. Los venezolanos y las venezolanas tenemos que ser capaces de producir todo lo que necesitamos para vivir con dignidad. Digamos que el presidente hubiese dicho, sí, la oposición tiene razón, no voy a aumentar más el salario, lo dejo así. ¿Ustedes creen que los comerciantes hubiesen dejado de aumentar los precios? Y yo se los reto a que lo prueben ustedes en las semanas donde no se aumenta el salario, si los precios aumentan o no aumentan. Por el contrario, menos mal que tenemos en Miraflores a un presidente que aumenta salario, que crea los bonos, que garantiza que las pensiones le lleguen a todo el mundo, y entonces cuando sumas en una familia hay un paquete integral de ingresos que te ayuda a superar o sobrevivir a los tiempos de dificultad. Héctor Rodríguez ratificó la soberanía de Venezuela y condenó las nuevas sanciones aplicadas por la Unión Europea contra el país. La mayoría del pueblo venezolano está consciente que las sanciones lo que le hacen daño es al pueblo venezolano. Y esa ha sido nuestra línea desde el principio. Porque al final para nosotros no es un tema personal, pero la dirigencia de oposición tiene que entender que cuando pide sanciones contra Venezuela está afectando al hombre y a la mujer de pie. Está afectando al hombre y a la mujer que se le dificulta acceder a bienes y servicios. Venezuela es un país que depende en gran parte de la demanda de servicios y bienes extranjeros. Si una fuerza política, la fuerza de la oposición, pide el bloqueo de esos bienes, le está haciendo daño a todos los venezolanos y las venezolanas. Por eso nosotros insistimos en dos reflexiones. Primero, la dirigencia de la oposición. Necesitamos una oposición más responsable. No puede sacrificar el país por sus intereses personales. ¿Por qué no han mostrado ninguna de las supuestas propiedades y cuentas bancarias que quienes supuestamente están siendo sancionados tienen en el exterior? Yo creo que Delcy le respondió con mucha elegancia y le dijo a la Unión Europea no, a su vocería, totalmente desconectada de la realidad mundial, totalmente desconectada de los problemas reales. Bueno, si esos bienes existen, agárrenlos y utilícenlos para atender la crisis de migrantes que hay en Europa. Héctor Rodríguez, líder chavista, dijo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no permitirá que el pueblo venezolano sobreviva solo ante las dificultades, sino que continuará protegiéndolo hasta tomar medidas estructurales de la economía que permitan incrementar la producción. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Con el propósito de garantizar que los presos no permanezcan más de 48 horas recluidos en las sedes policiales, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ultima la discusión del proyecto de ley de calabozos policiales. La presidenta de esa instancia parlamentaria, Delsa Solórzano, explicó que la normativa de 23 artículos busca garantizar el cumplimiento del tiempo de reclusión de dependencias policiales que establece la Constitución. La parlamentaria denunció que durante los últimos 5 años no se ha acatado el lapso legal. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que los calabozos policiales, donde se supone que un detenido no debería pasar más de 48 horas, están siendo utilizados como cárceles alternativas. Y en efecto, entonces, los funcionarios policiales están dedicados a cuidar a presos, a privados de libertad y no a resguardar la vida y los bienes de los venezolanos. Especialistas consideran que el texto jurídico está destinado a poner orden en los calabozos de las sedes policiales. Hacinamiento masivo en estos calabozos. Estamos hablando de que hoy hay alrededor de 40.000, 45.000 presos en unos calabozos que tienen capacidad para albergar alrededor de 6.000 presos nada más. El proyecto de ley de calabozos policiales pasó por una consulta pública de 60 días. Posteriormente irá a la plenaria para su segunda discusión y aprobación. El partido Patria para Todos rechazó las nuevas sanciones emitidas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. La secretaria general de la organización política, Ilenia Medina, indicó que el próximo jueves el partido se movilizará hacia la sede de la Unión Europea, aquí en Caracas, para entregar un documento en repudio a la medida.
Condenamos, por supuesto, la pretensión injerencista de la Unión Europea de nuevamente dictar sentencias supuestamente funcionarias contra Venezuela, contra el pueblo de Bolívar. Vamos a movilizarnos este jueves, Patria para Todos. Se va a movilizar este jueves a las oficinas de la Unión Europea, acá, que queda en las adyacencias de la Gran Caracas, para entregar una carta. No sabemos si la van a recibir, porque la vez pasada se escondieron. Exhortó a las autoridades a reunirse con el PPT para presentar una propuesta que asegura protegerá la economía. Está en su deber recibir a un partido que, como lo sabe el ministro Tarek El Aissami, como lo sabe el ministro Aristóbulo Isturi, tiene una propuesta concreta que va a permitir frenar la especulación sin que nadie pierda, ni los productores, ni los agentes económicos, y mucho menos el pueblo. Aseguró que el partido político ha reactivado el debate de propuestas en la estatal petrolera PDVSA a fin de recabar objetivos de recuperación productiva. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que la crisis del país es producto de una estrategia política del gobierno nacional con la que se pretende mantener el control sobre los ciudadanos a través de beneficios sociales. Marquina insistió en que el Ejecutivo no tiene ningún interés en resolver la crisis socioeconómica y es por ello también que se niega a abrir un canal humanitario. Esto es un plan deliberado del gobierno. Mientras más pobre sea el pueblo de Venezuela, creen ellos tener mayor capacidad de chantaje, de manipulación. Por eso es que tú ves que hoy día tenemos la crisis económica más terrible que recuerda la historia de Venezuela y una de las más terribles del mundo. Si tú quieres recibir la bolsa del CLAT, tienes que votar por mí, no puedes protestar, no puedes reclamar tus derechos políticos porque sencillamente te las quito. Marquina sostuvo que la situación del país va a empeorar en tanto persistan los controles financieros del Ejecutivo, que a su juicio únicamente han servido para aumentar la corrupción administrativa. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con el objetivo de conocer a profundidad la situación actual de las diversas casas de estudios existentes en el país. El viceministro del Vivir Bien Estudiantil, Carlos León Mora, aseguró que cuentan con el apoyo económico del Gobierno Nacional. Ha hecho una serie de incrementos importantísimos que en esta ocasión pues nuevamente vuelven a revisarse, así como tenemos esta mesa con los rectores de la Asociación AVERU, también la tenemos con los rectores de la Asociación Bolivariana llamada Árbol, igualmente con los sindicatos, obreros y empleados para poder llegar a acuerdos para el funcionamiento pleno de nuestra universidad. León Mora resaltó que de igual forma se encuentran atacando el problema del transporte y el comedor universitario, pues recordó que 239.000 estudiantes se benefician de este servicio. Recalcó que continuarán con las mesas de trabajo con el fin de fortalecer el sistema educativo. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Panamá. Ahí el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue detenido por presunto espionaje político, presentó un nuevo documento de renuncia ante el Parlamento Centroamericano. Martinelli realizó el trámite por intermedio de un apoderado legal con la intención de que su caso sea anulado en un tribunal ordinario. La carta fue entregada este lunes a la subsede del ente regional en Panamá, donde resalta como representante legal a su hermano, Mario Martinelli. El exmandatario fue extraditado desde Estados Unidos el pasado 11 de junio y debió comparecer ante una audiencia. Sin embargo, la cita no inició a tiempo debido a que Martinelli se negaba a asistir, indicando que su caso no le compete al Tribunal Supremo. El sexto ciclo de diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional fue pospuesto para el próximo 2 de julio. El proceso de negociación tendrá lugar en La Habana, Cuba, con el objetivo de convenir nuevos acuerdos que puedan poner fin al conflicto armado y alcanzar la paz en la nación. El área de cultivos de cocaína en Colombia incrementó en un 11% durante el año 2017, según informó la Oficina Nacional de Control de Drogas estadounidense. El país neogranadino alcanzó el récord de narcocultivos al completar las 209.000 hectáreas, siendo así su nivel histórico más elevado. Por su parte, el subdirector de la ONDCP, Jim Carroll, aseveró que el gobierno colombiano debe hacer frente para revertir este problema, quiero decir.
En el municipio Tultepec de México, un hombre de 40 años falleció mientras otras 6 personas resultaron heridas durante una serie de explosiones ocurridas dentro de un depósito y 2 talleres de pirotecnia. Las autoridades se encuentran realizando un recorrido por el lugar para validar que no existan futuros riesgos para los transeúntes, así como para determinar las causas de las explosiones. Las bases militares de Fort Bliss y Goodfellow, ubicadas en Texas, Estados Unidos, alojarán temporalmente a los migrantes detenidos en la frontera entre México y el país norteamericano. El jefe del Pentágono, James Mattis, informó que todavía se encuentran acondicionando las instalaciones para recibir a las familias indocumentadas. Momento de una nueva pausa. Al regreso, más información. A esta hora iniciamos deportes con la jornada mundialista de este lunes. Portugal igualó 1-1 con Irán, pasando a octavos de final. La selección lusitana quedó en el segundo lugar del grupo B. Poco antes del descanso, en el minuto 45, Ricardo Quaresma adelantó a la selección portuguesa con este golazo, mientras que la selección iraquí pudo empatar con un penal pitado por el VAR que transformó Karim Ashrafar en el minuto 90. Seguimos con la victoria de España, que empató a 2-2 con Marruecos. Victoria porque clasificó a los octavos de final y quedando primera del grupo B. La selección española se enfrentará el próximo domingo a la anfitriona Rusia en Moscú. Portugal enfrentará a Uruguay, nada más y nada menos. Porque Uruguay derrotó 3-0 a Rusia con tanto de Luis Suárez, terminando así con puntaje perfecto en la fase de grupos. Suárez firmó el segundo en su cuenta goleadora en Rusia 2018, anotando un tiro libre rasante al minuto 10. Incluso Denis Cheryshev batió su propia valla 13 minutos después y el otro artillero uruguayo, Edinson Cavani, cerró la cuenta sobre el cierre del partido. Cerramos con Arabia Saudita, que superó a Egipto 2-1 en un choque disputado en Vologrado. El combinado saudí terminó tercero con 3 puntos y Egipto de cuarta sin unidades. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el debut del nuevo diseñador de Louis Vuitton, Virgil Abloh. El modisto reveló su primera colección para la conocida firma de moda. Se trató de una pasarela masculina enmarcada dentro de unas imponentes paredes de jardín, donde los modelos lucieron trajes totalmente blancos o con estampados coloridos. Abloh es conocido por sus creaciones urbanas de lujo, como las sudaderas con capucha. El diseñador reemplazó a Kim Jones, quien ahora trabaja para Christian Dior. La prensa rosa reseñó que él respetó los códigos y la herencia de la marca, pero infundió su propia sensibilidad. El efecto caleidoscopio también estuvo presente en los bordes de la pasarela, con 3.000 estudiantes de moda y trabajadores de Vuitton vestidos con camisetas de colores que flanqueaban la pista de aterrizaje. Las celebridades no faltaron. Kim Kardashian West, Kanye West, Rihanna y Rita Ora fueron algunas de las estrellas que se dieron cita. Seguimos con Jimmy Fallon. El presentador fue criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una publicación en su cuenta de Twitter, el primer mandatario escribió que Fallon lloraba por lo que habían hecho con su show y lo llamó poco hombre. Recordemos que hace unos días Jimmy aseguró que cometió un error al despeinar a Donald Trump durante un episodio de su programa en el 2016. Desde ese entonces, él ha recibido fuertes comentarios que lo acusan de celebrar de manera desproporcionada la postura del republicano, además de humanizar a un político que promueve un polémico discurso. Y la cantante Jennifer López publicó en sus redes sociales un video en el que se ve practicando sus pasos al ritmo de su tema Dinero junto a Natasha, la hija de su novio Alex Rodríguez. J.Lo está pasando unas vacaciones con su familia y decidió compartir con sus seguidores cómo disfruta su tiempo libre a bordo de un yate.
El clip llamó mucho la atención y mostró una vez más la buena relación entre Jennifer y los hijos de Alex. Cerramos con el venezolano Miguel Ignacio Mendoza. Nacho, el cantante, celebró el éxito que ha tenido su nuevo promocional Casualidad junto a Ozuna. Nacho dijo que estaba feliz por el apoyo que le han brindado a sus seguidores al tema, que cuenta con la colaboración del artista urbano. En menos de una semana de su publicación ya tiene más de 10 millones de reproducciones en la plataforma digital YouTube y miles de comentarios positivos en las redes sociales. Y esa casualidad hizo cambiarte la manera de pensar. Ahora conmigo quiere estar, es solo una casualidad. Quiero aprovechar el momento, que se detenga el reloj a tu tiempo. No quiero que nada interrumpa y dile a tu amiga de mi sistema. Bueno, felicidades a Nacho, que sigue creciendo como la espuma. Hacemos la pausa, Lirio, pero al regreso, en la entrevista Venevisión, Lirio conversa con el constituyente Gerson Hernández. Eso va a ser al regreso. Él es el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en Entrevista Venevisión vamos a conversar hoy con Gerson Hernández. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, es presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela y además presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, Lirio. Para comenzar con lo que ha sido noticia internacional reciente, pero que toca a Venezuela, ¿qué opina sobre las nuevas sanciones a funcionarios venezolanos que la Unión Europea ha hecho énfasis en afirmar en que son individuales, dirigidas a personas y que no pretenden perjudicar al pueblo venezolano? Sí, bueno, una vez más, el ímpetu que tiene y el interés que tiene los gobiernos internacionales en querer posesionarse de Venezuela, ¿no? Las sanciones ya casi que va a entrar dentro de lo cotidiano, ¿no? Cada vez se profundiza más este tipo de sanciones sobre personas que tienen algún liderazgo definitivo sobre el gobierno revolucionario y que pretenden hacer ver o generar algún temor o algo que verdaderamente distraiga la atención de lo que tiene que ser realmente lo que está ocurriendo acá en Venezuela. Sobre todo las que le acaban de hacer a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Bueno, conocemos la trayectoria de la doctora Delcy, viene recientemente en su última gestión como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y sin duda alguna, personas que son líderes indiscutibles de la revolución van a ser, y no será esta la última, sino que seguirán viniendo sanciones de cualquier tipo y sobre todo las que han venido también sucediendo con lo que es la economía nacional, ¿no? Que tratan de afectar y de seguir en ese esquema de la asfixia que debe de tener sobre la economía. Pero indiscutiblemente nosotros estamos aquí de pie, seguimos viendo cómo este tipo de estrategia no va a funcionar para ningún tipo y estamos todos dispuestos a los que de una u otra forma tenemos algún liderazgo a ser sometidos a cualquier tipo de sanciones porque no tenemos nada que esconder. Se ha anunciado también una nueva fase de reuniones para acordar precios. Usted, como representante del sector, digamos, socialista o bolivariano de los empresarios, ¿está de acuerdo con ese rol del Estado de ser protagonista y no meramente regulador del libre juego que debería haber de oferta y de demanda? Bueno, fíjate que algo importante, ¿no? Nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos el año pasado el tema de la ley de precios acordados, ¿no? Y allí se estableció claramente un mecanismo de cómo debe ser, por utilizar una frase, el esquema de negociación. La idea, el objetivo principal es que las dos partes se sienten, el Ejecutivo como ente rector de la economía y las políticas del país y los sectores empresariales privados, que estamos ligados al sector productivo, realmente acordar el tema. Sabemos que hay elementos y parámetros que funcionan dentro de una estructura de costos que hace que el costo final del producto se vea afectado, sobre todo por el tema del dólar paralelo, que ha tenido una incidencia, bueno, catastrófica dentro de la economía nacional y sigue siendo un referente para la consecución de alguna estructura de costos. Entonces, eso
permite que realmente nosotros podamos sentarnos y sincerar y poder llegar a unos acuerdos que sean verdaderamente reales. O sea, hay poder definir cuáles son los nudos críticos, los cuellos de botella que permiten que los precios estén, en algunos casos, sujetos a la realidad, porque lo que sabemos es que la hiperinflación que ha venido ocurriendo es lo que ha venido destrozando toda la economía. A poco más de un año de instalada la constituyente que se ofrecía como la gran solución, a poco más de un mes de reelecto el presidente Nicolás Maduro, quien el propio 20 de mayo hablaba de un viraje de la economía, ¿por qué los venezolanos todavía no acusan en su mesa, en sus alimentos, en su bolsillo, las soluciones a esa crisis económica que tenemos más allá de las sanciones, de la denominada guerra económica que parece tan difícil de vencer? Y le voy a citar unas cifras pues del gremio privado que reúne a los empresarios, vamos a llamarlos independientes. Fede Cámaras afirma que 60% de las empresas venezolanas están perdidas, que las que quedan o las industrias que quedan están trabajando a 25% de su capacidad y que hay una hiperinflación de 260.000%. Pero mira, en el mismo orden, ¿no? Primero, un año de la Asamblea Nacional Constituyente, donde realmente no se ha sido lo suficientemente comunicacional con lo que ha ocurrido. Nosotros, en este primer año, hemos hecho más de 120 actos constitucionales y no es que no se vea lo que se está haciendo, porque ahí tenemos un tema puntual. Primero, se logró la armonía, la paz en el país, que después de aquel desastre que veníamos viviendo durante 4 meses, que ya todos lo conocemos, y para no ser retórico en esto, ¿no? Se logró de manera inmediata la paz y después se vino creando una cantidad de leyes constituyentes que han sumado realmente una estabilidad en la parte de lo que tiene que ser la vida cotidiana del venezolano. Sin embargo, mucha esperanza del pueblo sobre el tema de la economía, pero tenemos que estar claros, el tema económico no es un tema que se resuelve con una varita mágica o con un clip o con un switch de que vamos a salir inmediatamente de la crisis, y sobre todo producto de 2 escenarios que están planteados. Uno, el tema denominado la guerra económica, y a su vez la economía de guerra que se ha venido implementando sobre la economía nacional. Nosotros hemos estado allí, la ley de precios acordados, la creación del Agrosur, la ley de los CLAP, la ley de inversiones extranjeras. Todo esto es un compendio de un encadenamiento de leyes que suman, sin duda alguna, una cantidad de parámetros que ahora, en esta segunda fase, bajo el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el compañero Diosdado Cabello, viene ahora a hacer incisamente, directamente, lo que tiene que ser los elementos, el enfoque real que se necesita ahora para poder cumplir estas leyes y así comenzar realmente a ver lo que vamos a, en corto tiempo, a comenzar a ver con lo que tiene que ser la economía. Un esquema que se escapó por completo de cualquier mecanismo de control, no era la SUNDET, no era la Asamblea Nacional Constituyente, no eran las políticas que emanaban del gobierno del presidente Nicolás Maduro, reelecto ahora a partir del 20, donde viene con un nuevo compromiso, lo que se ha llamado el nuevo comienzo. Mucha gente lo ha catalogado, bueno, pero si es un nuevo comienzo es porque no han hecho nada. Digo, no, sino que ahorita es como, y valga la acotación, ¿no? O la comparación. En una relación de pareja se peleó el esposo con la esposa. Entonces, bueno, viene la reconciliación. Hay un momento en que hay que sentarse, borrar y cuenta nueva y comenzar de nuevo. Ese es el nuevo comienzo que nosotros estamos ahorita planteando, que el presidente Nicolás Maduro, está liderando y nos manda, nos hace el llamado a que nosotros ya tenemos que enfocarnos. Y es la línea que bajó la semana pasada el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, en que debemos ahora ir a la calle, ir a buscar realmente qué es lo que está ocurriendo. La aplicación de las leyes constituyentes que ya están aprobadas, comenzar ahora realmente. Y el inicio comienza mañana, con el vicepresidente Tarek El-Akshaimi, ahora como ministro de Industrias y Producción Nacional y vicepresidente del área económica, hace el primer llamado ya de manera oficial a todos los sectores productivos para que de manera acordada y sobre todo que el sector empresarial, el que tú llamaste independiente ahorita, que está indiscutiblemente fijada una posición de parte de ellos en contra de las políticas del gobierno porque no se han querido sumar de manera definitiva. Y en mi caso particular, como presidente del Consejo de Integración Empresarial, he hecho un llamado que nos sentemos entre iguales, o sea, entre empresarios nos sentemos a definir realmente cuáles son las políticas que ellos quieren, cuáles son las que nosotros tenemos y hagamos una sola propuesta como un sector empresarial realmente serio, comprometido y que cree en la Venezuela de lo posible y que tenemos un gobierno ahí
liderado por el presidente Nicolás Maduro, que está de manos abiertas esperando que nosotros realmente nos activemos en bloque. O sea, aquí no se trata de un partido político, sino se trata de los 4 colores fundamentales: amarillo, azul, rojo y el blanco de las 8 estrellas. Yo creo que es momento de que nosotros apartemos las diferencias políticas y nos sentemos realmente. Lo que va a ocurrir a partir de mañana es acordar realmente nuestras estructuras de costo y presentar ahí qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué en algunos sectores están fijando unos precios que están fuera de la realidad y que eso se suma al tema de la hiperinflación? Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por la visita y por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Gerson Hernández, constituyente, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela y presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción. Gracias también por acompañarnos en una nueva entrevista de Venevisión Matutina. Quedamos contigo, Ángel. Gracias, Lirio, por este segmento de opinión. Hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Nos vemos en 15 segundos en Primer Contacto.